Buenas tardes. He hecho estos dos vídeos, pero este 10 minutos y este otro 10. Ahora lo vamos a acelerar, por ello no tiene voz. Pero estoy pensando que como no explique yo lo que estamos haciendo, unos detalles no lo van a entender los estudiantes. Entonces vamos a hacer un vídeo explicando yo lo que estamos haciendo. Aquí el HMI, vamos a arrancarlo, y algunos detalles constructivos que tenemos que tener en cuenta, que como yo insisto, como yo no lo explique, no lo van a entender. Vamos a reiniciar aquí esto. Aquí el HMI marcha. ¿Vale? Primer detalle constructivo. Si la pieza esta es azul, la siguiente tiene que ser azul también. No podemos hacer una verde, aunque sea aleatorio. Los aleatorios salen de dos en dos las piezas. La siguiente es azul. ¿Vale? Así, y así tiene que hacerlo. No puede ser un aleatorio de un azul, un aleatorio de una verde, y después una verde y otra azul, porque si no, aquí no van a coincidir los colores. Ahora la siguiente pieza, ¿cuál es? Verde, vale, pues ahora la siguiente pieza tiene que ser verde también. Los aleatorios van de dos en dos. Vamos a ver. La siguiente tiene que ser verde. Vale, ven, aquí está. Y así sucesivamente. Vayan observando ese detalle también en los vídeos. Ahora, aquí, en el vídeo que yo he grabado acelerado, he hecho lo siguiente. He hecho esto y me he comido una A. Por lo tanto, no es correcto. Si yo ingreso esto aquí, me va a decir que no reconoce el archivo. Bien. Ahora, si lo pongo bien, cargar. Lo que quiero explicarle a los estudiantes es lo siguiente. Aquí hay 2 y 5 salidas. Aquí directamente le ponemos la salida que queremos ahí y punto. Ya está. Eso está claro. Pero imaginamos que en vez de haber 2 colores, vamos a sustituir colores por ingredientes y hubiera 14 ingredientes. Y salidas por productos. Y hubiera 28 productos. Entonces la tabla sería enorme. Entonces, si nosotros hacemos el archivo, como lo hemos hecho en el vídeo anterior, y lo subimos a la pantalla, escándalo. Que algún día hay que meter un producto más con otro ingrediente, cogemos el archivo, le añadimos lo que tenemos que añadir, pasamos el programa a la pantalla otra vez y fuera, ¿vale? Porque si el operario hace los ingredientes y las recetas y la pantalla va al garete, entonces todo el trabajo irá al garete también. Y de esta forma es mucho más seguro. Ahora, el operario llega y dice, venga, 2, por ejemplo, ¿no? Cargar. Lo que está cargando es, en este caso, son 2, pero si hubiese 15 ingredientes, estaría cargando 15 valores. En vez de 5 productos, 18, 20, 30 los productos que hubiera. ¿Vale? La tabla la está pasando perfectamente desde el HMI. Y una vez que hace esto, le envía los valores al PLC. Imaginamos que este y este son 2 ingredientes, pero no hay 2, hay 15. Y en vez de 5 salidas, 44 salidas hacia abajo, 44 productos. Entonces la tabla ya es respetable, la tabla respetable. Vean el vídeo anterior y entiendan esta historia. Ahora, este sería la tercera que está aquí de la verde, de 3 que tiene que echar, y le estamos diciendo que la verde sale por la salida 2, es decir, la verde va a salir por aquí. Y ya está. Ahora ya, a este vídeo le voy a juntar los otros 2 acelerados para que estén 20 minutos funcionando, el vídeo no sea muy largo y se vea cómo funciona la máquina perfectamente en sus 2 colores y sus 2 salidas. Evidentemente, ¿ven? Si la caja se inclina no importa y sale por la salida 2. Ya sabemos, repito, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3 y esta hacia abajo la 4. Si siguen los vídeos los vamos viendo, ¿vale? Y no vamos a extender el vídeo más porque ya una vez explicado que los aleatorios tienen que salir en las 2 piezas, ahora lo miran en los vídeos acelerados, van observando los detalles. El archivo tiene que reconocerlo, los aleatorios son de 2 en 2, esto se puede cambiar, por ejemplo el azul, vamos a ponerle el azul 2.
Y en los vídeos acelerados está con 3 y con 2. Y todas las salidas probadas. Todas. Esta, ¿ven? 2, caería ahí. Y ahora la azul es la 4. Tiene que salir por aquí abajo la azul. Por aquí. Y con eso finalizamos este vídeo. Para no extenderlo. Vamos a acelerar los otros 2. Y lo ponemos como un anexo a este. Esa va hacia abajo. ¿Ven? Sale por la 4. Aunque vaya así, pero va a salir por abajo. ¿Vale? Nos vemos en el próximo vídeo. Voy a ven la escena, como bien se ve por aquí. Vamos a hacer un paseito así de la escena. Espera que está un poquito lejos. Y ven, esa es la escena. Ahora le voy a añadir los vídeos acelerados. ¿Ven? Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.